Hola a todos, seguimos con el tema de representación gráfica de funciones. Hoy vamos a hacer un ejercicio que es bastante sencillo, en el cual vamos a calcular distintos aspectos que nos van a ayudar a hacer un esbozo de la gráfica de esta función. Cuando nosotros hacemos la representación gráfica de funciones tenemos que estudiar cada uno de estos puntos que tenemos aquí. Empezaríamos por el dominio, los puntos de corte con los ejes, las asíntotas, crecimiento y decrecimiento, máximo y mínimo, curvatura y punto de inflexión. Es decir, todas esas cosas que hemos ido estudiando a lo largo de este tiempo y que ahora aplicaremos directamente a la representación gráfica de esta función que tenemos aquí. Si empezamos calculando el dominio de esta función, recordad que cuando teníamos una función racional, el dominio eran todos los puntos R menos aquellos puntos que anulaban el denominador. ¿Cuándo se hace cero el denominador? Pues cuando aquí ponemos un 2. Luego ese punto no pertenece al dominio. El dominio de la función será todo R menos el punto 2. Lo segundo que tenemos que calcular son los puntos de corte con los ejes. Si queremos calcular los puntos de corte con el eje de la X, recordad que el eje de la X, si nosotros tenemos aquí los dos ejes, este es el eje de la X, que es la recta y igual a 0. Luego, para calcular los puntos de corte con el eje de la X, tendremos que considerar la recta y igual a 0. Y además, la función que tenemos, que es esta de aquí, y igual a x cuadrado partido 2 menos x. Y calcular los cortes de esas dos funciones. Es decir, que aquí voy a sustituir un 0 y me quedará que x cuadrado partido 2 menos x es igual a 0, con lo cual x al cuadrado es igual a 0 y por tanto x es igual a 0. Luego me sale la x0 y la y0, el punto de corte del punto 0, 0. Si yo quiero calcular los puntos de corte con el eje de la y, pues si este es el eje de la y, acordaos que esta es la recta x igual a 0. Es decir, que para calcular los puntos de corte con este eje tendré que considerar la recta x igual a 0 y la función que me dan, que es f de x igual a x cuadrado partido 2 menos x. Y calcular la intersección de estas dos cosas. Es decir, voy a poner un 0 en todos los sitios donde aparezca la x. Y aquí me quedará que esto es 0 al cuadrado partido 2 menos 0, que es 0. Luego el punto de corte es el punto 0, 0. El mismo que me ha salido para el eje de la x. Seguimos calculando otro de los aspectos que sería, en este caso, las asíntotas de la función. Y lo ponemos aquí, asíntota. En primer lugar, las asíntotas verticales. Hemos visto que el punto que anula el denominador es el x igual a 2. Esa va a ser nuestra asíntota vertical. Porque el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado partido 2 menos x, eso es 4 partido por 0, que es infinito. Si queremos estudiar la posición, la recta x igual a 2 es una asíntota vertical. Ahora sí, si queremos estudiar la posición de la función respecto de la asíntota, recordad que teníamos que estudiar los límites laterales. Tendré que estudiar el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de la función x cuadrado partido 2 menos x y el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función x cuadrado partido 2 menos x. Cuando x tiende a 2 por la izquierda, consideraré un valor cercano al 2, pero por la izquierda, es decir, por ejemplo, el 1,9. Arriba sale positivo y abajo también, luego esto es más infinito. Cuando x tiende a 2 por la derecha, voy a considerar un valor próximo, el 2,0001, o para hacer el cálculo pues podéis coger el 2,1. Y entonces resulta que abajo me da negativo y arriba positivo, con lo cual esto es menos infinito. Cuando nosotros tengamos que representar la asíntota, que estará aquí en el 2, pues por la izquierda del 2, por este lado, se va a más infinito, luego se irá hacia arriba. Y por la derecha se va a menos infinito, luego se irá hacia abajo. Vale, asíntotas horizontales no tiene, porque fijaos que el grado de aquí es 2 y el grado de aquí es 1. Tenemos un 1 más arriba que abajo. Luego esto va a tener una asíntota oblicua, porque si yo calculo el límite cuando x tiende a infinito, como el grado de arriba es mayor, esto se va a infinito. Luego asíntotas horizontales no tiene.
Vamos a calcular la asíntota oblicua. Tenemos que calcular la asíntota oblicua, iba a ser una recta de la forma mx más n. Tenemos que calcular el valor de m, que era el límite cuando x tiende a infinito de la función x cuadrado partido 2 menos x partido por x, que esto es el límite cuando x tiende a infinito de x cuadrado partido, y aumentaría un grado aquí abajo, 2x menos x al cuadrado. Al multiplicar esto por x, pues me queda 2x, al multiplicar esto me queda menos x cuadrado. El límite cuando x tiende a infinito, como el grado aquí es 2 y aquí también, pues dividir los coeficientes, que sería menos 1. Luego aquí voy a poner, en el lugar de m, voy a poner un menos 1. ¿Cómo calculábamos n? Pues n se calculaba como el límite cuando x tiende a infinito de la función menos m por x. En este caso, como m me ha salido menos 1, pues menos m sería más 1. Por x, pues sería esto. Luego esto sería el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado más 2x menos x al cuadrado partido 2 menos x. Se me va x cuadrado con x cuadrado y arriba me quedaría 2x grado 1 y abajo me quedaría menos x grado 1. Luego el límite cuando x tiende a infinito sería menos 2, que es dividir los coeficientes que multiplican a la x. Así que mi asíntota vertical, aquí voy a poner un menos 2. Mi asíntota oblicua es la recta y igual a menos x menos 2. Si nosotros queremos estudiar la posición de la función respecto de la asíntota, tenía que restar la función, que en mi caso es x cuadrado partido 2 menos x, menos la asíntota, que sería menos x menos 2. Y ves cómo se comporta esto cuando la x toma valores muy grandes o valores muy pequeños. Vamos a hacer primero la operación, y esto sería x cuadrado partido 2 menos x. Esto sería más x más 2. Es decir, x cuadrado partido, bueno, todo entero partido 2 menos x, y arriba me quedaría más 2x más 4 menos x al cuadrado menos 2x. Se me va x cuadrado con x cuadrado, se me va 2x con menos 2x, y esto me queda que es 4 partido 2 menos x. ¿Qué comportamiento toma esto cuando la x se va a infinito y cuando la x se va a menos infinito? Pues cuando la x se va a infinito, abajo me sale negativo. Entonces esto sale negativo. Quiere decir que la función está por debajo de la asíntota. Cuando la x se va a menos infinito, esto sale positivo. Luego sale más entre más, que es positivo. Luego quiere decir que la función está por encima de la asíntota. Si nosotros representamos nuestra asíntota, que es esta que tenemos aquí, vamos a representarla gráficamente. Por ejemplo, si le damos valores para representarla, le damos el 0, me saldría menos 2, en el 0 menos 2, y por ejemplo en el 1 menos 3, pues en el 1 menos 3 sería esta recta que tenemos aquí. Cuando la x se va a más infinito, mi función se pega por aquí. Y cuando la x se iba a menos infinito, es decir, que se va para allá, pues estaría por encima de la asíntota. Y me quedaría por así. Se pegaría por aquí. ¿Vale? Todo esto lo tendremos luego en cuenta para hacer la representación gráfica de la función. ¿Vale? Ya tenemos el dominio, los puntos de corte con los ejes y las asíntotas. Lo siguiente que tenemos que estudiar es el crecimiento y el decrecimiento. Bien, mi función era f de x igual a x al cuadrado partido 2 menos x. Vamos a estudiar el crecimiento y el decrecimiento.
y los máximos y los mínimos. Todo eso ya sabéis que lo podemos hacer utilizando la primera derivada. Luego vamos a hacer la derivada de esta función, que sería, como tenemos una función arriba y otra abajo, tendríamos que hacer derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo, que la derivada del 2 es 0, la de menos x es menos 1. Y esto sería por menos 1. Partido el de abajo al cuadrado. Esto me quedará 4x menos 2x al cuadrado más x al cuadrado. Todo esto partido 2 menos x al cuadrado. Es decir, que me quedaría arriba, me quedaría menos x al cuadrado más 4x y abajo 2 menos x al cuadrado. Y ahora igualamos a 0, con lo cual menos x al cuadrado más 4x me quedaría igualado a 0. Y de aquí sacamos factor común x, y o bien la x vale 0, o bien menos x más 4 vale 0, con lo cual x es igual a 4. Vamos a estudiar el signo de la derivada para ver si la función es creciente o decreciente. Bien, aquí tenemos nuestra derivada. Vamos a considerar el punto 0 y el punto 4. Y recordad que aquí en x igual a 2 había una asíntota vertical. Si queremos saber el signo de la derivada, tenemos que dar un valor antes del 0. Antes del 0, por ejemplo, consideramos el punto menos 1 y sustituimos en la derivada. Y esto va a salir negativo. Fijaros, menos 1 al cuadrado es 1, con este es menos. 4 por menos 1 menos 4, arriba tendría menos 5. Y abajo, como está el cuadrado, sale positivo, menos entre más es menos. Luego aquí esto sale negativo. Como la derivada ha salido negativa, eso quiere decir que mi función va a ser decreciente, entre menos infinito y el 0. Entre el 0 y el 2 hacemos lo mismo, cogemos un valor, por ejemplo el 1, y sustituimos la derivada y me da positivo. Con lo cual aquí la función va a ser creciente. Entre el 2 y el 4 haríamos lo mismo, también sale positivo, con lo cual aquí también va a ser creciente. Y a partir del 4 le damos un valor, por ejemplo el 5, sustituimos la derivada y sale negativo. Pues aquí va a ser decreciente. Luego mi función va a ser creciente desde el 0 hasta el 2 y desde el 2 hasta el 4. Acordaos que en x igual a 2 había una asíntota vertical. Y va a ser decreciente desde menos infinito hasta el 0 y desde el 4 hasta más infinito. Fijaros, como aquí la función decrece y luego crece, quiere decir que en x igual a 0 lo que hay es un mínimo relativo, que estará en el punto 0, 0. Y en el punto x igual a 4, en x igual a 2 tenía una asíntota vertical, y en x igual a 4 la función pasa de ser creciente a ser decreciente, con lo cual lo que hay es un máximo relativo en x igual a 4. Si sustituimos aquí, tendríamos que en el punto 4, y entonces tendríamos 4 al cuadrado es 16, 2 menos 4 es menos 2, 16 entre menos 2 es menos 8, luego sería el punto 4 menos 8. Ahí tendría aquí un mínimo relativo y aquí un máximo relativo. Bien, y lo último que nos quedaría por estudiar sería la curvatura y los puntos de inflexión. Si nosotros queremos ver la curvatura de esta función, tenemos que estudiar la segunda derivada. Luego vamos a calcular aquí la segunda derivada. Tendríamos que hacer la derivada de esta función que tenemos aquí, que sería derivada del de arriba menos 2x más 4.
por el de abajo sin derivar, que es 2 menos x al cuadrado, menos el de arriba sin derivar, menos x al cuadrado más 4x, por la derivada del de abajo, que sería traer el 2 por delante, y ahora por la derivada de lo de dentro, que es por menos 1. Todo esto entero partido 2 menos x a la cuarta. Bueno, ahora sacaríamos factor común 2 menos x, que lo tenemos aquí y también lo tenemos aquí, y haríamos las operaciones, y después de hacer todas estas operaciones, lo que me queda es que la segunda derivada es 8 partido 2 menos x a la cuarta. No, es sencillo de hacer, simplemente tenéis que sacar factor común, perdón, a la cuarta no, al cubo. Tenéis que sacar factor común el 2 menos x, por eso aquí me queda el cubo, y luego hacer las demás operaciones. Veréis como al final se simplifica todo y os queda eso. Pues bien, para estudiar la curvatura de la función, nosotros tenemos que considerar los puntos en los que la segunda derivada vale 0. Pero en este caso no hay ninguno. Lo único que tendríamos es nuestra asíntota vertical, que estaba en x igual a 2. Y no ponemos ningún punto más porque me ha salido que 8 partido 2 menos x al cubo, eso nunca vale 0, porque 8 siempre es distinto de 0. Con lo cual el único punto donde puede cambiar la curvatura es en esa asíntota. Le damos un valor antes del 2, por ejemplo el 1, y me quedaría 2 menos 1, 1 al cubo, esto sale positivo. Con lo cual la función tiene esta forma. Y después del 2, por ejemplo, le damos el 3, que esto sería 2 menos 3 menos 1. Menos 1 al cubo menos 1. 8 entre menos 1, menos 8, con lo cual sale negativo. Con lo cual la función tendría esta forma. Por lo tanto, la función es convexa en menos infinito 2 y cóncava en 2 más infinito. Y no hay puntos de inflexión porque no hay ningún punto en el que la segunda derivada valga 0. Luego en este caso no hay puntos de inflexión. Bueno, pues bien, si nosotros hacemos un resumen de todo lo que tenemos, recordad, teníamos, vamos a ver si podemos representarla aquí. Teníamos que la función cortaba aquí en el punto 0, 0. Teníamos una asíntota vertical aquí. Luego teníamos una asíntota oblicua que hemos representado antes, que estaba aquí. ¿Qué más teníamos? Teníamos un mínimo relativo en el punto 0, 0, con lo cual aquí la función va a ser así. Y luego teníamos un máximo relativo en el punto 4, 3, 4 y menos 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Más o menos por aquí. Aquí había un máximo relativo. Luego, si queremos hacer un esbozo de la gráfica de la función, pues sería una cosa tal que así. Vendría pegado por aquí. Luego haría así en el mínimo. Y aquí exactamente lo mismo. Se pegaría mi asíntota. Y ese sería el esbozo de la gráfica de la función que hemos conseguido hacer calculando pues todas las cosas que nos pedían: el dominio, los puntos de corte, la asíntota, el crecimiento de crecimiento, máximo y mínimo, la curvatura y los puntos de inflexión.